Bendecido pueblo, tuvimos un tremendo tiempo ayer en una conversación muy importante que el Señor trajo, a la iglesia. En esta hora tan importante, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, vimos lo que el Señor empezó a advertir diciendo: The shepherds are not only mandated by the Lord que to feed the sheep, los but they're also mandated to protect the sheep. pastores no solo son llamados a Very clearly alimentar a las in the book of ovejas, 2 pero Peter sino chapter también 2, a protegerlas and to protect the sheep from de the enemy outside there. los enemigos allá afuera. Protect the sheep, Proteger las ovejas the enemy inside the church. del enemigo que está dentro de la iglesia. And so Entonces, this is such a time, este es un tiempo, a very important time, un tiempo for the muy church importante to be right with the Lord. para que la iglesia esté en rectitud con el The enemy Señor. inside, Y el enemigo que está like dentro de la we saw, iglesia, como vimos, the Lord warns el Señor people that would raise advierte de la gente inside the que church, se they would raise levantan themselves a sí mismos dentro and de la call iglesia themselves. y que se hacen And llamar after a sí raising mismos, themselves and calling themselves, llamándose a sí mismos, elevándose a sí mismos. they would then Entonces ellos mislead the church. van a Mislead the church. engañar a la iglesia. And so this is absolutely very critical Esto es conversation, una conversación muy because, crítica porque the Lord el says very Señor clearly dice muy claramente that the path to salvation, the path that He opened up que la vía para la salvación que Él abrió, to the kingdom of God, al reino the de journey Dios, to the kingdom of God, la jornada al reino de is Dios, marked with suffering. es marcada con Yes, sufrimiento. there is suffering on that path. Hay sufrimiento en esa And that's why carretera, en esa yesterday we vía. saw that Por the eso ayer modern vimos day church, que la iglesia because of their moderna, modernism, debido a su modernismo, then there has been a entonces departure from the ha habido old rugged un cross, alejamiento de la a total cruz departure antigua, from rigurosa. the cross Se han at Calvary. apartado de la cruz del Calvario. And yet, Y sin embargo, there is now, ahora hay, at this hour, a esta hora, a complete move into un a modern movimiento gospel, completo a the message a un of evangelio prosperity. moderno de prosperidad. These people, again, we Esta said very gente, clearly that lo outside dijimos muy bien claramente, que esta Outside gente there is allá the afuera está el enemigo. the enemy has put forth outside there rebellion, Ha puesto la rebelión, la religión falsa temples afuera, of idol worship, templos de idolatría, to push people away para que la gente pueda ser totally alejada away totalmente from de the cross of la Jesus, cruz from de the way that Jesús, leads to the kingdom of God. de la vía que te lleva al reino de Dios. And however, Pero sin the Lord embargo, el raised Señor yesterday a serious warning that also nos inside dio the church, una advertencia there muy need to seria be que more careful adentro de la inside iglesia the church, tenemos que tener todavía más to take cuidado, greater de care tomar inside más the house cuidado of the Lord. adentro de la casa del Señor, And that y que inside the adentro house of the de la Lord, casa del Señor there are people hay that gente would raise que se themselves levantan a up. sí And it's mismos, amazing because this problem y es began way asombroso back porque from when the church was very young, este problema empezó and cuando the la iglesia church era muy was joven, simply launching, cuando and había already you can see empezado that the Lord apenas la in iglesia, 2 Peter y podías chapter 2 ver was que warning en segunda de Pedro that capítulo this 2 would be el a Señor big está thing, advirtiendo que esto iba a that ser, there are people that would disguise inside the la church gente and se mislead the iba church. a Now we saw the disfrazar path the adentro de Lord la set out iglesia. for salvation, Vimos el evangelio the path el camino de the Lord requires el of all people evangelio to de la follow salvación que el in Señor order requiere to que la enter gente the kingdom siga of God. para entrar And al because reino de that path Dios. is marked Y with a lot of porque suffering, ese camino tiene mucho persecution, sufrimiento, es and marcado travail, con mucho sufrimiento, then there are persecución people the devil would y use sufrimiento. inside the house, Entonces hay personas que el Señor va a usar dentro de la inside the house of casa Christ, de Cristo, the house of the Lord, dentro de la casa del Señor, that inside que there dentro de allí they would now ahora van ask the church, a you see, this preguntarle a la road is so iglesia: rough, mira, esta this carretera road es the tan Lord is putting difícil you on en la que el Señor is te very está tough.
posicionando. Es muy difícil. Ven y yo te muestro otra carretera. Eso fue lo mismo que la serpiente hizo dentro del jardín con Adán. Vemos que ahora la iglesia ha tomado otra carretera, otra vía. Y todo esto es debido al modernismo, el gran modernismo que vemos, que ha venido y entrado a la sociedad, ha entrado a la vida de hoy. Sin embargo, sabemos que Cristo Jesús llegó y el propósito para que Él llegara es para destruir las obras del diablo. Totalmente destruir esas obras del diablo. Es irónico que nuevamente el diablo ha entrado a la iglesia, a la casa del Señor, a la iglesia. También sabemos que Cristo vino a buscar a los perdidos, alcanzar a las ovejas perdidas, a las almas perdidas, y para revelar a Dios el Padre. Y en esa misión de revelar a Dios el Padre, vimos ayer que el Señor reveló a Dios el Padre como un Dios que juzga el pecado. Referencia fue hecha a juzgar a los ángeles, a la generación de Noé, a Sodoma y Gomorra. Dios juzgando el pecado, revelando a Dios Padre a la humanidad. Revelando a Dios Padre a la humanidad. Ese fue el propósito. El propósito por el cual el Mesías llegó para convertirse. Esto se hizo muy asombroso que en la iglesia hoy tienes gente que literalmente el conocimiento de la Biblia es muy bajo. Por eso el Señor me llevó a literalmente enseñar, instruir, traer verdades a la generación y anclar estas visiones de la palabra para que ahora sean informados. El diablo se aprovecha de la falta de conocimiento bíblica. El Señor entonces trajo un serio caso contra la complacencia de este modernismo cristiano que ha sido traído a la casa por aquellos que se han levantado a sí mismos allá adentro. Si necesitas una palabra profética, paga $5,000 y en media hora puedes recibir esa poderosa, supuesta poderosa palabra profética. El Señor ayer se levantó contra ellos para descubrirlos y sacarlos. Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, está justificado de reprender a la iglesia de hoy porque ha tomado otra carretera. Abandonar a la cruz, el postmodernismo que ha entrado a la iglesia hoy es un acto del diablo. Vieron claramente que el diablo está allá afuera, trabajando afuera de la casa del Señor, obrando en los rebeldes y los paganos, levantando templos idólatras para que la gente sea desviada de alcanzar el verdadero Dios, de encontrar la verdadera salvación. Pero el Señor está advirtiendo que, mira, ten cuidado, que incluso adentro el diablo se ha infiltrado adentro de la casa del Señor, y esa es la situación que el Señor ha levantado. El diablo ha levantado agentes adentro de la casa del Señor y han engañado a las ovejas, las están engañando. Yo lo leeré aquí de nuevo. Segunda de Pedro. Versículo 1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ellos no van a estar bajo el señorío de Jesús. No van a tener, en otras palabras, el temor de Dios. Por eso pueden hacer todo, juzgando. Pueden pagar mucho dinero para ser nacidos de nuevo y bautizados y recibir palabra profética, vendiendo agua ungida y todo tipo de cosas. Dice aquí claramente que secretamente van a introducir, van a venir con el evangelio. Ellos no van a venir a decirte, yo te queremos predicar de Satanás y que reciban a Satanás. No van a decir eso. Y eso es lo que el Señor habló ayer. Ellos no van a decir, hoy queremos predicarles sobre cómo pueden entrar al infierno. Queremos llevarlos al infierno. Ellos no van a decir eso. Aquí dice secretamente introducirán, encubiertamente. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. En otras palabras, llegan con un evangelio que parece el verdadero, pero no te van a decir abiertamente que están detrás de tu dinero. Si te dicen eso, ellos saben que vas a salir corriendo. Ellos no te van a decir que están persiguiendo tu dinero. No van a hacer eso. Y dice aquí que es encubiertamente, en secreto. Dice que encubiertamente introducirán una salvación posmoderna con una nueva predicación que minimiza la santidad. También minimizan el pecado como que no importa. Sin embargo, están minimizando el pecado como que Dios no juzga el pecado. Y sin embargo, sabemos que el Dios que adoramos es un Dios de justicia, como revelado en la cruz del Calvario. Él juzga el pecado a tal punto que tiene que traer a Cristo Jesús, a su único Hijo, el Hijo unigénito, para morir por ti, para afirmar que Él juzga el pecado. Entonces, dice secretamente, llega a ti secretamente. No llega a ti, no llegan a ti diciéndote que quieren tu dinero, que vienen a ti porque quieren llevarte al infierno. Ellos no te van a decir eso. Te van a traer la salvación posmoderna, tipo de predicación que es comezón de oídos, pero que minimiza el pecado. Te presentan el evangelio de la prosperidad para traer de normalizar el pecado, para hacerlo algo normal, aceptable. Reducen tu entendimiento de la santidad de Dios. Van a tratar de reducir la importancia de la santidad de Dios. Van a reducir tu conocimiento sobre la santidad de Dios, tu sensibilidad sobre la santidad de Dios. El estilo de vida cristiano. Van a promover, van a justificar tu vida cristiana que no tiene el temor de Dios, predicando un evangelio moderno, no reprendiendo el pecado. Y la manera que predican también van a reducir la gravedad del pecado para que el pecado parezca algo aceptable.
te traerán escrituras y tratan de pervertirlas para que te sientas que tú tienes derechos para vivir como vives. Oh, tú vives así, Dios no le importa cómo te vistes, Él mira tu corazón. Ellos te dicen eso. Van a traer los derechos humanos, las libertades democráticas, feminismo, afirmación, acción afirmativa, el modernismo de hoy, derechos humanos, y todo eso con un propósito para trivializar el pecado, para que tu salvación sea posmoderna, una teología liberal. Van a traer muchas cosas del mundo. Asombroso. De eso hablaba el Señor ayer. Y la razón por la cual el diablo trae a la gente que infiltra a la iglesia, el Señor mostrándolo en 2 de Pedro capítulo 2, en la advertencia de falsos maestros y la destrucción. La razón por la cual Él infiltra a la iglesia de esa manera, con feminismo, derechos democráticos, predicaciones que reducen tu entendimiento de la santidad, la prosperidad que normaliza el pecado, ese evangelio, un estilo de vida que reduce tu temor de Dios, te va a causar que vivas de una manera que no tienes el temor de Dios y todavía crees que es normal, te sientes con derechos, reduce la gravedad del pecado. Modernismo, vives liberalmente. La razón por la cual el enemigo hace eso es porque el enemigo sabe muy bien que la manera que percibes a Dios determina mucho cómo tú lo vas a adorar a Él. Que si tú vas a minimizar estos aspectos importantes de Dios, que si el Señor Yahweh es santo y juzga el pecado, y entonces el enemigo va a tener agentes dentro de la iglesia que ahora van a reducir ese temor de Dios en ustedes y va a trivializar el pecado. Si esos predicadores de prosperidad, si ellos avanzan y si ellos pueden minimizar tu entendimiento de los atributos de Dios, diluyen, entonces van a poder impactar si tú vas a adorar correctamente a Dios o no. La razón por la que trae a esos falsos maestros que ves vendiendo cosas en la iglesia hoy en día es porque sabe muy bien que si percibes tu percepción de Dios y sus atributos como un Dios que juzga, es lo que realmente determina tu temor de Dios, tu reverencia hacia Dios. Si vas a reverenciar al Señor o no. Esto es serio, muy, muy serio. Que tu entendimiento de Yahweh, que el enemigo viene y llega a pervertir. Tu entendimiento de Yahweh, que el enemigo llega a pervertir. Si Él te hace empezar a creer que Dios entiende el pecado, de la manera que lo hacen hoy en la iglesia en sus prédicas, que tu entendimiento de Yahweh
determina cómo vas a caminar, si vas a caminar santamente o no. El diablo sabe eso. Por eso diluye el mensaje. Por eso él quiere presentar un cristianismo que aparenta tolerar el pecado. No reprenden el pecado. Porque tu entendimiento de la santidad de Dios determina si vas a caminar santamente ante el Señor o no. Va a determinar cómo vas a criar a tus hijos. Entonces estamos hablando de generaciones aquí. Si te sientas en una iglesia que eleva a Dios como el Dios de justicia que vemos aquí del versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y después el versículo 6. El enemigo sabe que él puede pervertirnos. Si él puede pervertirnos, entonces no entendemos este atributo importante de Dios. Él determina si vas a crear una familia santa o no. Por eso está tratando de intervenir en la percepción nuestra de los atributos de Dios. En otras palabras, nuestro entendimiento del carácter de Dios es lo que verdaderamente determina nuestro destino, el infierno o el cielo. Por eso cuando el enemigo trae a estos predicadores que diluyen el mensaje de Dios, el evangelio, te están llevando, el destino es el infierno. Nuestro entendimiento de Dios y el evangelio es lo que va a determinar si vamos a vivir santamente o no. Y hoy, cuando miras a la iglesia de hoy, han abandonado la cruz. Y sin embargo, la cruz es lo que nos muestra el carácter de Dios. Puedes ver al Dios que es santo, santo, santo y totalmente separado del pecado y juzga el pecado. Entonces, ese entendimiento, esa percepción es lo que va a causar que nosotros cambiemos nuestra vida y nos conformemos a los requisitos de Dios. La salvación postmoderna, un sentido reducido de la santidad de Dios, una comprensión reducida de la santidad de Dios, un nuevo evangelio de prosperidad que trivializa o normaliza el pecado, la falta del temor de Dios, trayendo los derechos humanos, el sentido de derecho, el feminismo, la acción afirmativa. En la palabra, el propósito es reducir la gravedad del pecado y abrir el espacio al cristianismo liberal o poroso. Esto es lo que el Señor nos quiso traer ayer, serio, absolutamente serio. Por eso ves la apostasía de la vida actual en la iglesia. Y sin embargo, Jesús llegó a destruir las obras del diablo y a buscar a los perdidos y revelarte a Dios Padre a ustedes, revelarle a Dios Padre a ustedes, que se puedan preparar para el reino de Dios. Pero ¿cómo se preparan cuando los predicadores que están vendiendo aceite, agua, y te están diciendo que ustedes son modernos, que no se preocupen por el arrepentimiento, no se preocupen por la santidad, no tienen que esforzarse? Y sin embargo, la Biblia dice que es una batalla constante, que hay persecución en este camino. Sin embargo, aquellos que están predicando de parte del enemigo llegan y te dicen que hay libertad, que puedes hacer lo que quieras para aquellos que están en Cristo Jesús. Puedes vestirte como quieras.
Isaiah chapter 64. Isaías 64 Isaiah 64, it says the following. dice lo siguiente. Isaiah 64. Libro de Isaías 64 It says the following. dice lo siguiente. Isaiah chapter Isaías 64. 64 versículo 8 dice: Yet you, Lord, Ahora pues, are Jehová, our Father. tú eres nuestro Padre, We are the clay, nosotros barro, you are the potter. y tú el que nos formaste. We are all Así the que work of obra your de hand. tus manos somos todos nosotros. In other En words, otras palabras, yes, we belong. We nosotros belong to the Lord. pertenecemos al Señor. And these people are trying to cause Y a esta rebellion gente here está in the house of the tratando Lord. de causar una rebelión aquí adentro de la casa del Señor. Cause the rebellion. Causar una rebelión, Presenting another gospel. presentando otro evangelio, Presenting God as though ever presentando a since he Dios brought the grace, como he que these days desde que Él tolerates trajo sin la here. gracia, Él tolera That el is the pecado gospel. That's why aquí they y sin in the allá. church. They don't Por care eso to es que beauty hay the dressing of women. pecado en la But that's iglesia. what they're saying essentially. That no, the Lord Están doesn't diciendo tell these things. que al Señor no le interesa. Él tolera un poco de pecado. ¿Cómo es posible? La Biblia The Bible dice says in the book of 2 en el libro Corinthians, de Segunda de Corintios, in 2 Corinthians Segunda de Corintios, chapter 5, it says the capítulo 5, dice lo siguiente, following. Verse versículo 17. 17. 2 Corinthians Segunda chapter 5, de 17, Corintios it says the 5, following. 17 dice lo It says, siguiente. "Therefore, De if modo anyone que is si in alguno Christ está en Jesus, Cristo, the new nueva creation criatura has come. es. The old Las cosas has viejas gone, and pasaron. the new is here." He aquí So in other todas words, son the Lord hechas is saying that nuevas. En inside otras the palabras, que adentro, está inside diciendo el the house Señor of que the Lord, adentro de la casa del there are only Señor two types of solo hay people dos there. tipos de There is personas. either the old Está creation la, or the new creation la that is vieja now creación born o la again. nueva creación que es nacida de nuevo. You cannot No puedes tener three types where there's tres an in tipos between. donde hay algo que está entre medio. Medio nacido de nuevo y medio la antigua creación, la vieja creación. Él dice que dentro de la casa del Señor, en la iglesia de Cristo, o has recibido el evangelio correcto y tienes la correcta perspectiva y entendimiento del carácter y atributos de Dios, siendo santo que juzga el pecado, del que leímos en 2 de Pedro capítulo 2, juzga a Sodoma y Gomorra, juzgando, usando ese ejemplo para aquellos que son impíos en esta edad, ¿cómo Él va a juzgar? O si no, te mantienes como la antigua creación, escuchando a los predicadores falsos. O estás en la creación adámica o estás en la creación en orden de Cristo. Eso es lo que está diciendo, en el orden de Cristo. Y encuentras que hoy los predicadores que se han levantado, que el diablo ha levantado en la iglesia, han infiltrado, que yo empecé a ahuyentar ayer, esos infiltrados es la mayoría de la iglesia. Por eso esa escritura dice, muchos le siguen, donde creen que pueden salir y sembrar una semilla. No tienen milagros, pero aman esa vida, aman esa mentira. Y por eso están en la orden antigua de Adán. Están ustedes en Cristo, son una nueva creación. Están en Cristo. Y el Señor, empezando desde Génesis 3:9, desde Génesis 3:9, cuando Él hizo la pregunta, la gran pregunta, cuando hizo la pregunta, Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El Señor todavía hace la misma pregunta hoy.
en la iglesia. ¿A dónde estás? Está buscando a la iglesia verdadera, la iglesia de la cruz y la sangre, la iglesia que es nacida de nuevo y es una nueva creación. Está buscando a su pueblo. ¿A dónde están? Esa pregunta ha continuado a ser preguntada a través del tiempo y las generaciones, a través de las edades, buscando sus hijos perdidos, incluso hoy en la iglesia. Por eso Él pregunta, Iglesia de Cristo, ¿a dónde estás? El Mesías ya viene, ¿a dónde estás? Ahora están mezclados con el mundo. Entonces ves claramente el libro de Génesis, capítulo 1, 26. Dios creó a sus hijos en su perfecta imagen. En otras palabras, Él creó a sus perfectos hijos, a sus hijos perfectos. Y desde la caída hasta hoy, la humanidad todavía está escondiéndose del Señor, detrás de religión, detrás de la educación, detrás del mundo, detrás de estar en sus quehaceres del mundo, sus matrimonios, todos los días. El modernismo, por no servirlo lo suficiente hasta este día, todavía están dando excusas. ¿Están ustedes en la orden nueva o son la nueva creación? Esa es una pregunta sustantiva. Están persiguiendo las cosas del mundo y ponen más gran valor sobre ellos. Y sin embargo, Dios Todopoderoso nos ha dado a Jesús y ha hecho a Jesús más valioso que cualquier otra cosa, incluyendo tu pecado, incluyendo sus pecados, más valioso que sus pecados. El tesoro de la iglesia debe ser la santidad de Jesús, el valor de Jesús, el valor de la santidad, el tesoro de Jesús. Eso es lo único que debemos de tener en la iglesia como tesoro. Pero la iglesia, ahora es importante el modernismo, lo celebran mucho en la iglesia, pero la santidad no es importante. Celebran títulos en la iglesia, anuncian los títulos. Y sin embargo, muy pronto la iglesia se va a tener que comparecer ante el Señor. ¿Estás listo para comparecer ante tu Creador? ¿Estás listo para conocer a tu Creador? ¿Estás listo para conocer a tu Creador? Mateo 6. For where your treasure is, there your heart will be also. Mateo 6, 21. Is the kingdom of God your treasure? Is Jesus your treasure? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esa es otra gran pregunta que te hace. En la escritura que leímos ayer, que he leído, segunda de Pedro 2, el Señor diciendo claramente que Él juzgó a esos ángeles que son más poderosos y gloriosos, pero Él los juzgó. Él juzgó a toda la tierra, a Sodoma y Gomorra, y los juzgó como ejemplo para ustedes que son rebeldes, sobre lo que viene a ustedes. Dentro de ese texto del juicio está revelando que Dios es justo. Eso fue revelado ayer, que Dios es santo, que Dios juzga el pecado, que Dios juzga de la manera que Él juzgó anteriormente a los ángeles, Sodoma y Gomorra, a Judá, Israel. Él va a volver a juzgar también. Dios es justo porque Él da una advertencia y da consejo al mismo tiempo.
Él da consejo también. Él advierte y también da consejo. Nadie puede decir no, Dios no es justo. El Señor simplemente está preguntando si has llegado al conocimiento de la gracia, del Cristo, de la salvación. Está preguntando si eres nacido de nuevo, correctamente. Cristo llegó a revelar a Dios el Padre, a revelar que Dios el Padre, Dios Todopoderoso, es santo, que Dios juzga el pecado, que Dios va a salvar a los justos del juicio. Vimos eso ayer. Vimos que se demostró un rapto de pretribulación al ver cómo Él salvó a Noé y a Lot antes de que llegara el juicio sobre ellos. Esa es la imagen del rapto que ocurre antes de la tribulación. Dios diciendo que te va a salvar antes de que Él juzgue el mundo, significando que Dios va a salvar a los justos del juicio venidero. El Dios inmutable, Dios que no cambia. Si Él juzgó en los días antiguos, Él va a volver a juzgar. El Dios inmutable, el Dios eterno no cambia. Eso es lo que vimos ayer en Segunda de Pedro, capítulo 2. El Dios omnipresente estaba presente allí juzgando y está presente ahora. Él es omnipotente, tiene suficiente poder. El Dios soberano, el Dios justo, trascendente y sin embargo muy misericordioso y lleno de gracia, justo, Dios eterno, santidad, todos sus atributos son eternos. Él no va a entender, no es un Dios moderno, sus estándares son iguales. Entonces necesitas tener mucho cuidado entonces en la iglesia y hacerte preguntas. Estos predicadores que vienen y están llamándose apóstoles, profetas, y sus profecías nunca se cumplen, no tienen lisiados que se levantan, no ves sus lisiados levantándose y caminando. El Señor llegó a ahuyentarlos ayer de sus vidas, ahuyentarlos, porque Dios Todopoderoso le da mucha gracia, le muestra mucha gracia a la iglesia. Mucha gracia. Él le ha dado a la iglesia tiempo para prepararse, suficiente tiempo para prepararse. Trajo el perfecto sacrificio a la iglesia. Y Jesús demostró que Él es santo, o demostró su llamado resucitando. Y Jesús mismo dijo sobre que la resurrección sería la señal que Él puede tomar la paga del pecado, el castigo del pecado. Entonces, ¿por qué va a abandonar esta generación al Jesús que fue revelado a ella? Y porque van a tomar otro Jesús que no le importa el pecado. Porque el Señor demora no quiere decir que Él no va a juzgar el pecado. Él tiene que juzgar el pecado. Esto fue lo que vimos ayer, bendecido pueblo. Hay necesidad que ustedes sean constantes y fieles al Señor, que sean fieles, que se paren con la verdad y con su palabra, porque su palabra es confiable, es
verdadera puede sostenerte en sus promesas sobre la gloria venidera. Y sin embargo, el posmodernismo está poniendo presión a la iglesia de hoy. Tanta presión. El Señor diciendo, solo dos tipos de personas en la iglesia. O estás en la creación antigua, en la creación vieja, o estás en la nueva creación. Solo dos tipos. Pero estos falsos profetas que han entrado a la iglesia con sus palabras, comezón de oídos, endulzar, modernizar, hacer liberales, sus palabras son para mantenerte en la naturaleza vieja y para mantenerte totalmente afuera del reino de Dios. Qué horrífico, qué terrible. Entonces, bendecido pueblo, el Señor Todopoderoso ha hablado. Jesús mostró tal evidencia sobre la enormidad y eternidad de su palabra, que debemos enfocarnos, debemos ser santos, no podemos cambiar eso. Él ordenó, resucitó a Lázaro, multiplicó el pan y el pez. Los demonios lo reconocieron y temieron. Abrió los ojos de los ciegos, levantó a los lisiados, abrió oídos sordos. Caminó en agua, sobre agua. Fue transfigurado en el monte de transfiguración. Cambió agua a vino. Ordenó una gran cosecha de peces. Limpió la lepra. Fue crucificado y fue resucitado y ascendió al cielo. ¿Por qué? Entonces no vas a hablar sobre la santidad de Dios con tanta evidencia, levantando lisiados, abriendo ojos y oídos sordos, limpiando la lepra, transfigurado, glorificado. El Señor Jesús dio un caso y evidencia muy poderosa que debemos prestarle atención a su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice, ayer en lo que vimos, que la persecución tiene que caracterizar el cristianismo que Jesús trajo. Esto es un deber, es necesario. El Señor lo dejó muy claro ayer, que hay un llamado a la iglesia de hoy de abrazar el sufrimiento en la salvación. El sufrimiento tiene que ser abrazado en la salvación. Eso nos quedó muy claro, que tenemos que abrazar el sufrimiento. Tenemos que sufrir. Jesús sufrió. Nosotros tenemos que sufrir para ser nacidos de nuevo y abrazarlo. Porque ese es el camino que Él ordenó. Apocalipsis capítulo 1. Si sigues leyendo, abrazar ese sufrimiento. Apocalipsis 1. Tienes que sufrir. Esto es asombroso, bendecido pueblo. Versículo 9, Apocalipsis 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. En otras palabras, Él ha ordenado el sufrimiento en esta jornada, en este viaje. No vamos a estar solos. Dice muchos de los siervos, leímos ayer, los profetas, los discípulos originales, los apóstoles, fueron matados por la espada. Algunos fueron crucificados al revés, algunos
fueron jalados con caballos y muertos. Algunos fueron decapitados. Algunos crucificados en cruces de forma de X. Algunos fueron apuñalados hasta que murieron con lanzas. Algunos fueron decapitados en Roma. De todos ellos, solo Juan murió en paz. El Señor está diciendo que este tipo de perseverancia es lo que nos va a lograr la eternidad con Dios. Es una aseguranza, nos va a asegurar. Entonces la iglesia de hoy está siendo llamada para abrazar el sufrimiento y con paciencia pueda perdurar. Vimos eso ayer. Que si no soportas verdaderamente en español, entonces vas a sufrir después. Vas a sufrir en la tribulación, en la gran tribulación. También vas a sufrir en el juicio. Cuando el juicio va a ser traído a los rebeldes. Así que, bendecido pueblo, vimos ayer that the Church of Christ is really at the very heart, very center of God Yahweh. Vimos la preocupación de Dios indicando que la iglesia está muy cerca en el corazón de Cristo, en el corazón de Dios. La iglesia de Cristo está muy presente en el corazón del Señor en esta misión. Este es un tiempo como ningún otro, muy poderoso tiempo. Porque para aquellos que soportan, que perseveran, van a tener la oportunidad de tomar esta invitación que Dios les da para entrar al cielo. Que se van a aparecer ante Dios en el cielo con los billones de ángeles, que van a estar en su presencia y que no habrá dolor. Allí. Apocalipsis 21, versículo 4 dice lo siguiente. Apocalipsis 21, 4 dice. Enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mira esto, no habrá más dolor, no llanto. Cuando ahora perseveras, si no perseveras hoy, vas a tener dolor, vas a tener llanto, clamor y tormento por una eternidad. Y la eternidad es para siempre, no es un corto tiempo. Aquellos que perseveran entrarán al cielo, disfrutarán vida eterna con Dios. El avivamiento de adoración más alto van a disfrutar en el cielo. Van a disfrutar el paraíso con Dios. Van a disfrutar la comunión con Dios, la hermandad con Dios, celebrando fiestas con el Señor, cenando en las fiestas con el Señor, celebrando las fiestas del Señor. Van a entrar al descanso del Señor. Van a servir al Señor. Van a reinar con Jesús. Van a tener la gloria más alta. Así que, bendecido pueblo, ¿cuál es el mensaje en todo esto? Dice, busca primero el reino de Dios. Colosenses 3. Que te enfoques
en el cielo, donde Cristo Jesús está. Tu vida está allá arriba también. Tu corazón, tu mente. Tienes que entrenarlos ahora al cielo donde está Cristo. Mateo 6. Guarda tesoros en el cielo. Mateo 6:19. Guarda tesoros en el cielo, no en la tierra. 6:23. Busca primero el reino de Dios. Ese es el mensaje que Él trajo ayer. Ese es el mensaje que el Señor Yahweh trajo ayer para ahuyentar a los mentirosos que han entrado a la iglesia y para ayudarles como iglesia, como generación. Ayudarles para ayudarles. El Dios Todopoderoso. Ese es el mensaje que Él trajo ayer. Porque Él dice que cuando llegues al cielo, no más dolor, no más tristeza, no más adicción a las drogas, no más si tu esposo, tu esposa, tus hijos son borrachos, no va a haber más borrachera, no más cáncer, no más diabetes, condición del corazón, no más hipertensión, y ya no vas a lamentarte, y ya no habrán más elecciones. Mira cómo las elecciones abruman a las naciones, a los gobiernos. No vas a tener más lamentos, no vas a tener la ansiedad. Vemos a los Estados Unidos, todos estos gobiernos, impuestos, no te va a faltar más hogares, no va a haber más, no te va a faltar renta, porque no van a haber cobros de renta, no va a haber terrorismo islámico, no más tráfico, no te van a morder más perros, o tampoco, había dicho anteriormente, culebras. No va a haber más separación de familias, no más dolores de cabezas crónicos, VIH, abortos, heridas crónicas, no van a existir más. No vas a tener que reportarte más a las oficinas, no vas a perder trabajo, no va a haber, no te vas a envejecer. Hoy en día ves cómo están tratando de detener el envejecimiento. No va a haber bombas ni terremotos, no más invierno, ambulancias que tienen que correr a salvar las vidas. No va a haber suicidios, no va a haber tentación, no más pecado, no más pruebas, no más maldad. No van a haber funerales ni salas de emergencia, no más confusión sexual, enfermedades mentales, desempleo, no va a estar ahí. No va a haber escasez de comida o provisión, no más sequía, ni hambre, ni hambruna, ni coronavirus, ni racismo, ni tribalismo, ni mentiras, ni cirugías, ni llanto. ¿Acaso esto no es suficiente para seguir las instrucciones en 2 de Pedro, capítulo 2? Y dejar de escuchar a los falsos profetas y tomar el único y verdadero evangelio, la verdadera gracia, que es como la de Pedro.
la fe original que puede identificar el pecado y reprenderlo, identificar la apostasía y reprenderla, que tiene cero tolerancia al pecado. Eso es lo que vale la pena morir. Aceptar el sufrimiento, la verdadera gracia que acepta el sufrimiento. Que el Señor les bendiga. Si ustedes son aquellos que quieren nacer de nuevo y están en otra carretera, la carretera ancha, y están escuchando un moderno evangelio, si han estado en ese evangelio postmoderno que minimiza el pecado, que reduce tu sensibilidad a la santidad de Dios, un evangelio de la prosperidad que ha normalizado el pecado en tu vida, que te ha llevado a vivir una vida sin temor de Dios, un estilo de vida sin temor de Dios. Si eres uno de esos que has creído que tienes derechos y que eres democrático, liberalismo, un tipo de vida liberal aceptando todo del mundo, feminismo y todo eso. ¿Quieres regresar al Señor? Di, poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento y me alejo del pecado. Todo pecado. Y yo te recibo esta noche, mi Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Y te pido, mi Señor Jesús, que establezcas la santidad y cero tolerancia al pecado en mi corazón. Ayúdame, Jesús, ordena mis pasos, que yo pueda caminar hacia el reino de Dios. En santidad absoluta, en el poderoso nombre de Jesús soy nacido de nuevo. Gracias.